Un preso político o prisionero político es cualquier persona a la que se priva de su libertad, se le ponga bajo arresto sin haber cometido ningún delito, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Sin embargo, el doctor Eduardo Pachas asegura que Pedro Castillo es un preso político. Escuchemos. Presidente Castillo carga ahora sobre sus hombros no una, sino dos prisiones preventivas. La primera por el delito de rebelión y conspiración y ahora otra por delitos como los de organización criminal y colusión. El Poder Judicial acaba de dictar esta medida en contra del exmandatario. Vamos a conversarlo con el doctor Eduardo Pachas, abogado del expresidente Castillo. Doctor Pachas, bienvenido a Sin Vueltas. Jorge, un honor estar en tu programa, a la orden y a la disposición en lo que usted crea conveniente. Muchísimas gracias, doctor Pachas. ¿Cómo toman desde la defensa legal y cómo toma el mismo mandatario esta decisión judicial? Bueno, nosotros hemos siempre postulado la teoría y hemos puesto un video de una declaración del presidente Otárola, premier de la señora Dina Boluarte, donde ordena públicamente y a nivel nacional que el Congreso y la Fiscalía y el Poder Judicial aceleren los casos de corrupción y que le metan preso al presidente Castillo porque saben que el problema del 7 de diciembre, que el Congreso se pronunció con 101 votos, cuando el artículo 89A del reglamento del Congreso señalaba que se tiene que tener los 4/5 del número legal de congresistas, esto es 104 votos. Entonces había dicho el señor Otárola, y ese video se lo he dado a su productora. Sí, en breve vamos a poder observarlo y escucharemos a Alberto Otárola. Públicamente dijo, como este señor se está yendo a la Corte Internacional, es probable que le den la libertad. Entonces tenemos que acelerar los casos de corrupción, porque en esos casos de corrupción no puede defenderse. Y eso es lo que ha pasado. Este es un mandato público de un funcionario político y mete preso al señor Pedro Castillo Terrones por un tema político y no jurídico. Entonces, que quede claro que el señor Pedro Castillo Terrones es un preso político y no es un delincuente. Y te lo voy a demostrar por qué. ¿Pedro Castillo es un preso político? No, no es un preso político. Porque un preso político o prisionero político es cualquier persona que pertenezca a un partido político o sector político a la que se le ponga bajo arresto sin haber cometido ningún delito, sino solo porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Se conoce como preso político a quien está confinado en una cárcel por la expresión de sus ideas políticas. Por lo general se trata de alguien que forma parte de un partido político, un sindicato, un movimiento social u otra clase de agrupación. Hay que tener en cuenta además que un político preso no siempre es un preso político. Si un funcionario o dirigente político es juzgado por un hecho de corrupción, por mencionar una posibilidad, y es hallado culpable, puede ser enviado a la prisión, pero dicha pena no está vinculada a su activismo político. El caso es que en Perú, Pedro Castillo ha cometido delitos y lo vamos a probar en este momento. La letra del expresidente Pedro Castillo en diversos documentos confirma que dio órdenes por escrito para realizar cambios en las Fuerzas Armadas. Según informó el programa Octavo Mandamiento de Canal N, el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco presentó a la Fiscalía un escrito de Castillo en una hoja pequeña, post-it, de color fucsia, que demuestra que le pidió que gestione la realización de cambios en las Fuerzas Armadas.
Para el Ministerio Público, Castillo Terrones quería que el coronel E.P. Ciro Bocanegra, hijo de su amigo y paisano Augusto Bocanegra, sea trasladado a la casa militar. El encarcelado expresidente ha negado hasta hoy todos sus delitos, pero son sus propias palabras escritas las que se convierten probablemente en una de las principales pruebas en su contra, de acuerdo con lo revelado por Canal N. El exmandatario se ha negado a someterse a una prueba grafotécnica. Sin embargo, eso no impidió que se realice una pericia tomando como referencia diversos escritos llenados por él. Pedro Castillo Terrones, el expresidente golpista, actualmente preso en la DIROES, no quería aceptar bajo ningún punto de vista que él tuviese una relación directa con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Hubo hasta coimas, ¿recuerdan? El reportaje que les vamos a mostrar esta noche no deja dudas de que Pedro Castillo intervino de puño y letra, intervino ilegalmente, intervino irregularmente, ¿no? Es un delito eso, en favorecer a tal o cual general, a este quiero, a este coronel, el chotano y todo lo demás, ¿se acuerdan? Bueno, este es un adelanto. Su letra lo delata. En exclusiva, la pericia grafotécnica, la prueba irrefutable de que Pedro Castillo sí dio órdenes por escrito para que se realizaran cambios en las Fuerzas Armadas. Coronel del Ejército Peruano, Marco Marín, Casa Militar. Debe ser relevado por el coronel Ejército Peruano, Bocanegra. Este post-it color fucsia es una de las pruebas que Bruno Pacheco presentó a la Fiscalía para demostrar que recibió órdenes claras y directas del expresidente. No solo dio indicaciones verbales, sino también escritas. Castillo Terrones quería que el hijo de su amigo y paisano, el coronel Ciro Bocanegra, sea trasladado a la casa militar. Coronel del Ejército Peruano, Marco Marín, Casa Militar. Debe ser relevado por el coronel Ejército Peruano, Bocanegra. El encarcelado expresidente ha negado hasta hoy todos sus delitos, pero son sus propias palabras escritas las que se convierten probablemente en una de las principales pruebas en su contra. Estas notas adhesivas son una prueba irrefutable que terminarían condenándolo. Él se ha negado a someterse a una prueba grafotécnica. Eso, sin embargo, no ha sido impedimento para que se realice una pericia en la que se ha recabado diversos escritos llenados por él, de puño y letra, documentos que obran en la UGEL de Chota, en el Ministerio de Educación, en el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, en la SUBCAFAE y en RENIEC. Las conclusiones son contundentes. La letra del POSIT proviene del mismo puño escribiente respecto al de quien confeccionó los grafismos a nombre de Castillo Terrones, José Pedro. Sí es su letra, sí es su pedido, sí es su orden. Pedro Castillo sí ordenó cambios en las Fuerzas Armadas. Para que no quede dudas, aquí las comparaciones encontradas por el perito. Tanto en la anotación como en los documentos recabados, se aprecia que la letra de Pedro Castillo siempre está inclinada a la derecha. Se ha hallado además que la A minúscula que utiliza es bastante particular, similar al dígito 2 o a la letra S en sentido opuesto. Además de ello, la A es una de las pocas letras que suele enlazar. La T y la R de la anotación también son similares a los documentos recabados. En el documento se analiza, se detalla minuciosamente cada letra, cada palabra, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de peritaje. El contenido de los dos POSIT, materia de cuestionamiento, provienen del mismo puño escribiente respecto al de quien confeccionó los grafismos a nombre de Castillo Terrones, José Pedro. La orden dada por Pedro Castillo se ejecutó contra viento y marea. Las exigencias del expresidente, sin embargo, no quedaron ahí. Abogó también directamente para que Ciro Bocanegra sea ascendido, pedido que realizó al entonces comandante general del ejército, José Vizcarra. Pasé a la oficina al despacho del señor presidente y le expliqué el caso del coronel. Él me escuchaba muy atentamente y se quedó pensando por un momento. Pensó un poco más y mi hijo me volvió a decir, dígame, entonces no podemos hacer nada por Bocanegra. No se trata de dichos, sino de hechos. Castillo es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Palabras que quedaron escritas y que hoy Como podemos ver, como ya hemos podido apreciar en este magnífico trabajo que hace mi canal Perú, José Pedro Castillo Terrones sí cometió delito. No es un preso político, es un político preso, que es muy diferente. Pedro Castillo Terrones es un político preso en el Perú.
por los distintos delitos que ha cometido, cobraba coimas para ascender a policías y a militares. Pedía $40.000 y policías y militares le daban el dinero para que los ascienda. ¿Se imaginan ustedes lo que significa eso? Que el propio presidente de la República te pida $40.000 para ascenderte. Esa es la razón por la que Pedro Castillo Terrones está preso. Él es un político preso en el Perú.